Título, Kerem explota, ¿ande no fue la villana? El misterio de los corazones rotos en las series turcas ***. Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de series turcas. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos fascina, esos momentos dramáticos que nos dejan con el corazón en un puño, los corazones rotos en las telenovelas turcas. Y no cualquier corazón roto, no señores, vamos a desentrañar esos enigmas de quién realmente causó el daño y si las apariencias siempre son lo que parecen. Prepárense para un análisis profundo donde quizás descubramos que los villanos no son tan villanos y los héroes, bueno, mejor lo descubrimos juntos. Si son amantes de los giros inesperados, las intrigas amorosas y las actuaciones que te hacen vibrar, este es su vídeo. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué están esperando? Denle al botón de suscribir ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros análisis y recomendaciones de las mejores producciones turcas. Comencemos. Hoy nos centraremos en ese sentimiento universal, el desamor. Pero lo haremos con un toque especial, analizando esas historias donde la línea entre el bien y el mal se difumina, donde la persona que creíamos culpable quizás no lo es tanto. Y no nos engañemos, las series turcas son maestras en este juego de engaños y revelaciones. Empecemos con un clásico contemporáneo, una serie que hizo suspirar a muchos y sufrir a otros tantos, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Todos recordamos la tensión entre Eda y Serkan, esa relación de amor y odio que nos tuvo enganchados durante 2 temporadas. Sí, todos recordamos a Serkan Bolat, el magnate de la arquitectura, obsesionado con el trabajo y aparentemente incapaz de expresar sus sentimientos. Vaya personaje. Y a Eda, la joven florista que irrumpió en su vida como un torbellino. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, y la serie fue un fenómeno mundial. Pero, ¿quién rompió realmente el corazón de quién? Muchos dirían que Serkan fue el culpable con su actitud distante y sus problemas de comunicación. Es cierto, su frialdad hirió a Eda en varias ocasiones, pero la serie, a medida que avanza, nos muestra las inseguridades y el pasado traumático que moldean su personalidad. En esta historia quizás no hay un villano absoluto, sino 2 personas heridas que intentan encontrar el amor a pesar de sus cicatrices. La serie, catalogada como comedia romántica, nos regala momentos divertidísimos pero también otros muy emotivos donde podemos ver el crecimiento de los personajes. Lo que hace a Sen Kalkapm tan especial es que desafía las típicas narrativas de la doncella y el príncipe. Aquí ambos personajes tienen fallas, ambos cometen errores y ambos sufren las consecuencias. La serie nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y nos enseña que a veces, la persona que más te duele es la que también más te comprende. Y miren que los giros que tiene la trama nos hacen reconsiderar quiénes son los malos en verdad. La relación de Serkan y Eda es un constante toma y daca, un baile emocional que nos lleva al límite. Y eso es lo que la hace tan adictiva. Y aunque al principio parecía un simple cuento de hadas moderno, la serie se convierte en un estudio de personajes que luchan contra sus demonios internos. La construcción de Serkan como un hombre hermético o incapaz de conectar emocionalmente, no es un capricho del guión, sino una consecuencia directa de su historia personal. La pérdida de sus padres a una edad temprana y la presión constante de su familia por mantener el legado empresarial lo convirtieron en una fortaleza de hielo. Vemos cómo a lo largo de la serie, Eda va derritiendo esa coraza, pero no sin antes enfrentar los vaivenes de su propia inseguridad y el miedo al compromiso. Eda, por su parte, aunque irradia alegría y vitalidad, también carga con sus propias heridas, como la pérdida de sus padres y la lucha constante por sacar adelante su negocio de flores. Su carácter impulsivo y su negativa a ceder ante las normas de la alta sociedad la convierten en un contrapunto perfecto para Serkan. La serie explora cómo 2 personas tan diferentes pueden encontrar un punto en común y cómo el amor puede ser un catalizador para el crecimiento personal. Y en medio de ese crecimiento, las heridas de ambos se abren una y otra vez, generando conflictos que nos hacen cuestionar la verdadera naturaleza de sus sentimientos. ¿Es Serkan realmente un villano por su incapacidad de comunicarse? ¿Es Eda la víctima indefensa de su carácter frío? La respuesta, como suele suceder en la vida real, no es ni blanca ni negra. La serie nos invita a analizar a ambos personajes con sus virtudes y sus defectos, a entender que el amor no siempre es un camino fácil y que a veces, las personas que más nos lastiman son las que más nos necesitan. Ahora vamos a cambiar de registro y a adentrarnos en un drama mucho más intenso,
una serie que nos muestra el lado más oscuro del amor y la ambición, Karasevda, o Amor Eterno. Esta producción protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se ven obligados a separarse por las maquinaciones de un hombre poderoso y despiadado, Emir Kozcuoğlu. Karasevda es un drama romántico, pero también un thriller lleno de intrigas y conspiraciones que nos mantienen al borde del asiento. Aquí, a diferencia de Senkalkam, tenemos un villano muy claro, Emir. Emir es el paradigma del hombre poderoso y obsesivo, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere, incluso destruir la vida de quienes lo rodean. Pero, ¿es Emir el único culpable de los corazones rotos en esta historia? Aunque sus acciones son atroces, la serie nos muestra un lado de Emir que nos hace cuestionar su humanidad. Sus propias inseguridades y el trauma de su pasado, aunque no justifican sus actos, nos permiten entender mejor su motivación. El personaje de Emir es muy complejo, no es simplemente un villano de caricatura. Detrás de su crueldad, hay un hombre desesperado por amor y por reconocimiento. En esta historia, el amor se convierte en un campo de batalla donde todos luchan por lo que creen que merecen. Y aunque Kemal y Nihan luchan por su amor, son víctimas de las circunstancias y de las decisiones de otros. La historia de Karasevda es una tragedia griega moderna, una historia de amor que termina en dolor y sacrificio. La serie nos enseña que el amor no siempre es suficiente para vencer los obstáculos y que a veces, la justicia no llega a tiempo. La actuación de los protagonistas es magnífica, transmitiendo todo el dolor y la pasión de sus personajes. Karasevda es una serie que te atrapa desde el primer momento y que te hace reflexionar sobre las complejidades del amor y el poder. Es un viaje emocional que te deja sin aliento. Y aunque el final es agridulce, es una historia que merece ser vista. Emir, a diferencia de Serkan, no es un personaje que genera dudas sobre su maldad. Sus acciones son premeditadas y sus intenciones, siempre retorcidas. Sin embargo, la serie nos permite adentrarnos en su psique, explorar el origen de su crueldad. Su infancia marcada por el abuso y la falta de afecto, su necesidad enfermiza de control y su incapacidad para establecer relaciones sanas son los pilares de su personalidad. La serie nos muestra cómo el abuso puede generar monstruos, pero también nos hace cuestionar si Emir es, en el fondo, una víctima de su propio destino. La relación de Emir con su padre, un hombre poderoso y despiadado, es una pieza clave para entender su comportamiento. La presión constante por cumplir con sus expectativas, la competencia enfermiza y la falta de amor paterno moldearon su personalidad narcisista y su necesidad obsesiva de control. La serie nos muestra cómo el trauma puede ser transmitido de generación en generación, generando un ciclo de violencia y sufrimiento. Kemal y Nihan, por su parte, son las víctimas de este juego de poder. Su amor se ve constantemente amenazado por las maquinaciones de Emir, que no duda en recurrir a la violencia, la manipulación y la extorsión para mantenerlos separados. La serie nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también cómo puede ser destruido por la maldad y la ambición. La historia de Karasevda es una crítica a la desigualdad social, al poder corrupto y a la falta de justicia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos y a cuestionar el papel de la víctima y el victimario. Y aunque el final no es feliz, es un final que nos deja una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor y el poder. Cambiando nuevamente de género, ahora nos adentraremos en el mundo de las telenovelas de época con Kurt Seyit Besura. Esta serie, basada en una novela del mismo nombre, nos transporta a la Rusia zarista y a la Estambul de principios del siglo XX, donde conoceremos la historia de amor prohibido entre Kurt Seyit, un apuesto teniente del ejército ruso, y Sura, una joven aristócrata. Esta es una serie de romance histórico que cuenta con un cuidado impecable en el vestuario, la ambientación y la reconstrucción de la época. La serie es una maravilla visual que nos sumerge en un mundo de salones de baile, palacios y revueltas sociales. Pero detrás de todo ese glamour, hay una historia de amor truncada por la guerra y la inestabilidad política. Kurt Seyit y Sura son víctimas de las circunstancias, de los cambios que sacuden su mundo y que los obligan a tomar decisiones que los separan. En esta historia, no hay un villano claro, sino una serie de eventos que se entrelazan para frustrar su amor. La historia de Kurt Seyit Besura es un testimonio de la fuerza del amor en tiempos de adversidad. Es una historia sobre la esperanza, la pérdida y la resiliencia humana. Los protagonistas luchan por su amor en medio de un mundo que se desmorona a su alrededor. Y aunque su historia no tiene un final feliz,
nos muestra la belleza y la tragedia de un amor que no pudo ser. Los actores Quantatl y Farah Zeynep Abdullah hacen un trabajo maravilloso transmitiendo la pasión y el dolor de sus personajes. Y es que esta serie nos atrapa por la belleza de su historia y la profundidad de sus personajes. Kurt Seyit Besura nos sumerge en un contexto histórico complejo, marcado por la Revolución Rusa y la caída del Imperio Otomano. La serie nos muestra cómo estos eventos políticos y sociales afectan la vida de los personajes, obligándolos a tomar decisiones difíciles y a enfrentar situaciones extremas. Kurt Seyit, un hombre de honor y principios, se ve obligado a abandonar su país y su familia para proteger a su amada. Shura, por su parte, una joven ingenua y soñadora, debe enfrentar la crueldad de la guerra y la incertidumbre de un futuro incierto. La serie explora cómo el amor puede ser un refugio en tiempos de caos y cómo puede ser destruido por la violencia y la intolerancia. La historia de Kurt Seyit Besura es una crítica a la guerra y al autoritarismo, pero también un canto al amor y a la esperanza. La serie nos muestra cómo los personajes luchan por mantener viva la llama de su amor en medio de la adversidad y cómo sus sentimientos se convierten en un símbolo de resistencia y esperanza. La ambientación de la serie es impecable, recreando con gran detalle los salones de baile de la aristocracia rusa y los bulliciosos mercados de Estambul. El vestuario, la música y la fotografía contribuyen a crear una atmósfera mágica y melancólica que nos transporta a otra época. Kurt Seyit Besura es una serie que nos invita a reflexionar sobre el papel de la historia en nuestras vidas y sobre la importancia de preservar nuestra memoria y nuestros valores. Es una historia que nos muestra cómo el amor puede ser un motor para la supervivencia y cómo la pérdida puede ser una fuente de crecimiento y aprendizaje. Y ahora vamos con una propuesta diferente, una serie que nos lleva al mundo de la cocina y las tradiciones familiares, Istanbullu Gelin, o La novia de Estambul. Esta producción nos cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que se casa con Faruk, el hijo mayor de una adinerada y tradicional familia de Bursa. Esta serie es un drama familiar que aborda temas como el choque cultural, los secretos familiares y la lucha por la independencia. Istanbullu Gelin nos muestra la dificultad que enfrenta Süreyya al intentar integrarse a una familia que la ve como una extraña. La figura de Esma Sultan, la matriarca de la familia, es un personaje complejo, una mujer de fuerte carácter que intenta controlar la vida de sus hijos. Esma Sultan puede parecer la villana de la historia, pero su actitud es producto de su propio trauma y de su deseo de proteger a su familia. Esta serie explora las dinámicas familiares y nos muestra que no siempre hay buenos y malos, sino personas que actúan de acuerdo a sus propias creencias y experiencias. La relación de Süreyya y Faruk también está llena de desafíos, sus diferentes orígenes y formas de ver el mundo a menudo los enfrentan. Y aunque se aman profundamente, tienen que luchar por construir una relación sólida. Istanbullu Gelin es una historia sobre el amor, la familia y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. La serie nos enseña que no siempre es fácil romper con las tradiciones y que a veces, el mayor obstáculo para la felicidad son nuestros propios miedos. Los actores hacen un excelente trabajo transmitiendo la complejidad de sus personajes. Y esta serie es un viaje emocional que te dejará pensando mucho tiempo después de ver el último episodio. Esma Sultan, la matriarca de la familia Boran, es un personaje complejo y fascinante. A primera vista puede parecer la villana de la historia, una mujer autoritaria y controladora que se interpone en la felicidad de sus hijos. Sin embargo, a medida que avanza la serie, vamos descubriendo las razones detrás de su comportamiento. Su pasado marcado por la pérdida, el abandono y la lucha por mantener el legado familiar la convirtieron en una mujer fría y distante. La serie explora cómo el trauma puede moldear la personalidad y cómo el miedo a perderlo todo puede llevar a las personas a cometer errores. La relación de Esma con sus hijos es un reflejo de su propia inseguridad y su incapacidad para expresar sus sentimientos. La serie nos muestra cómo la falta de comunicación puede generar conflictos y cómo los secretos familiares pueden destruir las relaciones. Süreyya, por su parte, es la outsider que irrumpe en la vida de los Boran. Su carácter independiente, su espíritu libre y su visión moderna del mundo chocan frontalmente con las tradiciones y las costumbres de la familia. Sin embargo, Süreyya no se rinde fácilmente. Lucha por su amor, por su lugar en la familia y por su derecho a ser ella misma. La serie explora cómo las diferencias culturales pueden generar tensiones, pero también cómo pueden ser una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. La historia de Istanbullu Gelin es una crítica a las tradiciones opresivas y a las expectativas sociales.
Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad, la igualdad y el respeto. La serie nos muestra cómo las relaciones familiares pueden ser una fuente de alegría y apoyo, pero también de sufrimiento y dolor. Y aunque el final no es perfecto, es un final que nos deja una profunda reflexión sobre la complejidad de la condición humana y sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Y para nuestra última serie de hoy, pero no menos importante, vamos a analizar Kuzgun o Cuervo. Esta producción, protagonizada por Barar-Duk y Burcu Biricik, nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que regresa a Estambul después de años de ausencia para vengarse de quienes destruyeron su vida y la de su familia. Kuzgun es un drama de venganza que también tiene toques de romance. La serie explora temas como la traición, la corrupción y la búsqueda de justicia. En esta historia, el corazón roto de Kuzgun es el motor que impulsa sus acciones. Su sed de venganza lo lleva a tomar decisiones que lo ponen en peligro y que lo enfrentan a su pasado. Pero a pesar de su lado oscuro, Kuzgun también tiene un corazón sensible. Y su relación con Dila, su amiga de la infancia, es un rayo de esperanza en su vida. En esta historia hay muchos personajes que contribuyen al daño y al sufrimiento de Kuzgun, pero no hay un villano absoluto. Los personajes son complejos y sus motivaciones son variadas. La serie nos muestra que las acciones tienen consecuencias y que la venganza puede ser un camino peligroso. Los actores transmiten la pasión y el dolor de sus personajes de manera excepcional. Kuzgun es una serie que te mantendrá al borde del asiento de principio a fin. Es una historia de lucha y redención, donde el amor y la venganza se entrelazan de manera magistral. Kuzgun es un personaje marcado por la tragedia. Su infancia fue arrebatada por la ambición y la corrupción, obligándolo a presenciar la injusticia y la traición. El dolor y la sed de venganza lo convierten en un hombre frío y calculador, capaz de cualquier cosa para lograr su objetivo. Sin embargo, debajo de esa capa de dureza se esconde un corazón herido que anhela justicia y amor. La serie explora cómo el trauma puede moldear la personalidad y cómo la venganza puede consumir a una persona. La relación de Kuzgun con Dila es un contrapunto a su lado oscuro. Ella es la luz que ilumina su camino, la única persona que lo conoce de verdad y que es capaz de ver su vulnerabilidad. La serie muestra cómo el amor puede ser un bálsamo para las heridas del pasado y cómo la esperanza puede renacer incluso en los momentos más oscuros. Los personajes secundarios de Kuzgun también son complejos y tienen sus propias motivaciones. La serie no se limita a pintar el mundo en blanco y negro, sino que muestra las diferentes facetas de la condición humana. Los villanos tienen sus razones y las víctimas también cometen errores. La serie nos invita a cuestionar los conceptos de justicia y venganza y a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. La trama de Kuzgun está llena de giros inesperados y momentos de tensión. La serie te mantiene enganchado desde el primer momento y te hace dudar de todo lo que ves. La puesta en escena, la música y las actuaciones contribuyen a crear una atmósfera de suspense y misterio que te atrapa por completo. Kuzgun es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la importancia de perdonar y seguir adelante. Es una historia de lucha y redención que te dejará pensando mucho tiempo después de ver el último episodio. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por los corazones rotos de las series turcas. Hoy hemos visto que las historias de amor no siempre son sencillas y que a veces, la persona que creemos culpable, no lo es tanto. Las series que hemos analizado nos demuestran que los personajes son complejos y que sus acciones están motivadas por sus propias experiencias y traumas. El amor y el desamor son temas universales que nos tocan el corazón, y las series turcas son maestras en explotar estas emociones. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que hayan encontrado interesantes los análisis que les he propuesto. Quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y si les gustó el vídeo, por favor, déjenme un comentario con sus opiniones sobre las series que hemos mencionado. ¿Cuál es su favorita? ¿Creen que los villanos son tan malos como parecen? Sus comentarios son muy importantes para mí. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos sobre las mejores series turcas. Activen la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Los espero en el próximo vídeo, hasta la próxima.